están? Qué lindo ver que están conectándose otra vez. Vamos a arrancar directamente, tenemos una presentación de PowerPoint. La idea es que ustedes puedan tomar apuntes, y como dijo Juli recién, vayan anotando si quieren en el chat las preguntas que vayan surgiendo, y vamos a ir haciendo las aclaraciones al final del taller. Bueno. Ahí vamos, ustedes nos dicen si se ve bien. Ay. Otro. Ahí. Vamos otra vez. No. Aquí. Otra vez para atrás. Ahí. Ahora sí. ¿Se ve bien? No están compartiendo pantalla, Bren. Ok. Otra vez a 0. Tienen que poner share screen. Ahí. Claramente esto lo probamos antes de arrancar. Ahí está. Lo probamos, pero puede fallar. F5, ahí está. No, con el clic F5 ya es un montón. Ahí está. Ahí se escucharon. Perfecto, bueno, hoy vamos a trabajar sobre la ira. La idea es poder primero hacer una intro, y para eso pusimos un versículo bíblico. Proverbios 25-28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Por qué pusimos este proverbio? En realidad mi compañero acá lo buscó. Una persona que no tiene control, una persona que no está preparada, puede ser atacada de todas maneras. Cuando hablamos de murallas destruidas, en la antigüedad las ciudades eran cuidadas por sus murallas. Entonces nadie podía penetrar y nada podía escapar sin permiso. Entonces, cuando pensamos que una persona no tiene control de sus emociones, en este caso, da el pie o da el lugar justamente para eso, para que pueda ser invadida y para que actúe por fuera sin control. Al pensar las emociones, como veníamos trabajando en las charlas anteriores, las emociones deben ser educadas justamente para poder tener control, ¿sí? Para no ser invadidos por aquellas situaciones o por aquellas emociones que nos superan, ¿sí? Entonces, podemos decir, haciendo un resumen de todo lo estudiado hasta acá, es que primeramente las emociones son educadas, por eso estamos trabajando en este taller, en estos talleres. Las emociones van a depender siempre del sistema de creencias, ¿sí? Nosotros tenemos para cada una de las emociones, como vimos antes, un sistema de creencias base, ¿sí? Nuestra accionar va a estar determinado por la interpretación de aquellos acontecimientos, y esa interpretación va a ser a partir de lo que nosotros creemos, de ese sistema de creencias que se genera en nuestra mente. Sí, decidimos por ahí partir de un proverbio, porque la verdad lo vimos muy identificado con lo que venimos trabajando. Venimos viendo que las emociones no son ni buenas ni malas, que pueden ser agradables o desagradables, y pueden ser funcionales o disfuncionales. Y que por lo general se piensa que las emociones dependen de los acontecimientos. Por eso la primera parte habla de control propio de uno. Eso hace por ahí que no dependa del acontecimiento, sino de la interpretación del acontecimiento. Eso nos devuelve un poder a nosotros, una responsabilidad hacia lo que sentimos y de qué manera actuamos en pos de eso. Es recuperar el control, no ser tan dominables como una ciudad sin muralla, tan accesibles, tan dependientes de eso, sino que estamos protegidos, tenemos dominio propio, que es lo que estamos haciendo a través de todo este tiempo de reconocer nuestro sistema de creencias, de conocernos a nosotros cómo reaccionamos, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué pensamos como pensamos, y
ser más funcionales a la hora de tomar decisiones y también a lo que nos rodea, ¿no? Que sea beneficiado. Exacto. Cómo manejarnos en el medio social. Entonces, sí o sí, siempre necesitamos educar nuestras emociones para eso, ¿sí? Si bien es cierto por ahí que el acontecimiento puede incitar a la emoción, es importante, innegable, que lo que nosotros pensamos acerca del acontecimiento es lo que va a hacer a la emoción, ¿sí? Por eso es muy importante, más allá de, porque la tendencia es esa, me hiciste enojar, y ya metiéndonos un poco en el tema de hoy, requiere o le damos la responsabilidad al otro de lo que nosotros sentimos. Y eso realmente nos deja fuera, al margen de tomar responsabilidad, de tomar decisiones en pos de mejorar o hacer funcional la emoción. Por eso vamos a hacer mucho hincapié en la valoración del acontecimiento. Creo que seguía la... Sí, la próxima. Cuando nosotros hablábamos de las emociones, en su inicio teníamos dos grandes grupos, ¿no? Aquellas emociones agradables y aquellas emociones desagradables. Nuestra pregunta hoy es, ¿qué es la ira? La ira va a estar puesta dentro de aquellas emociones desagradables, ¿sí? Y nos gustaría que escriban en el chat si tienen, y les vamos a dar un tiempito para que cada uno pueda identificar o pueda responder qué es la ira, ¿sí? Si tienen unos minutitos ahí para escribir en el chat, si lo quieren hacer público, o privado, no hay problema. ¿Por qué? Porque necesitamos primeramente saber qué pensamos de lo que pensamos, ¿no? Para poder desglosar siempre nuestros pensamientos y para poder modificar nuestra manera de actuar, necesitamos pensar lo que pensamos. Y poder justamente delimitar esta emoción nos va a ayudar también a eso, ¿no? A saber qué es la ira para saber frente a qué estamos, frente a qué situación. Para ustedes, ¿qué es la ira? Como... A ver. Bien. Sí. Lo leemos, si quieren, justo lo escribieron público, así que los que están públicos los vamos leyendo. Bronca, sensación de injusticia, impulso a actuar de determinada manera, un ataque de enojo muy fuerte que puede llevarnos a golpear o dañar físicamente a otro, reacción ante situación que consideramos inadecuada. Perfecto. Enojo descontrolado, excelente. Impotencia, injusticia. La ira es una explosión emocional, base de lo percibido, muy bien. Algo que parece injusto. Considero que es un enojo o de manera descontrolada. Es un enojo que no puedo controlar y me transforma en una persona verborrágica imparable. Muy, muy buenos los conceptos, están todos muy bien alineados, muy bien. Nosotros vamos a dar el concepto de alguna manera más teórico, si quieren. Tenemos otro, un chat más, y me hace descontrolar, exactamente. Me gustan los conceptos que usan, ¿no? Cuando hablamos. Vamos a la siguiente. Bien. Y dice, la ira se genera cuando la persona considera que otra persona o una situación están poniendo en riesgo su calidad de vida, ¿sí? El pensamiento base, hoy hablábamos, o siempre hablamos que toda emoción está sustentada en un pensamiento base. El pensamiento base dice que, un segundito, que va a predominar que la situación que se está viviendo es injusta y que no debería de pasar, ¿no? Ese es el pensamiento base, ¿no? Que aquello que pasó, aquello que está pasando, aquello que va a pasar, es injusto y no debería pasar. No me lo merezco, no merezco esa situación de injusticia. Ese es el pensamiento que predomina cuando una persona
está enojada, ¿no? Ante determinada situación. Podemos poner ejemplos prácticos, como para salir ahora, ante una situación de el tránsito. Creo que el tránsito hace enojar a cualquier persona, el tránsito bahiense en particular. Ante una situación de, por ejemplo, que una persona no ponga la luz de giro, ¿sí? Y doble sin avisarme, yo que me manejo en bici, puede producir en mí un enojo. ¿Por qué? Porque es injusto que esa persona actúe sin avisar. Porque lo justo sería, para mí, que el auto tiene que poner la luz de giro. Porque si no pone la luz de giro, no tiene que doblar. Entonces, son situaciones que están, obviamente, yo no, cuando me enojo no empiezo a pensar que es injusto, que tiene que poner, sino que directamente actuamos porque ya tenemos el pensamiento sembrado. Entonces, ante esa creencia de que es injusto, nosotros nos enojamos. ¿Sí? Sí, estuvieron buenas las respuestas como para ir desglosando un poquito algunas de las respuestas. Está bueno que entendamos que es de las emociones por ahí que más cuesta creer de dominar, pero somos capaces de dominar todas las emociones. De hecho, por eso estamos acá, creyendo de que somos capaces de reeducarnos y tomar control sobre ellas. Pero para esto es identificarla, el pensamiento que hay detrás nos va a ayudar a ver de qué manera pienso, interpreto el acontecimiento, pero para seguir trabajando en esto me gustaría que nos detengamos un poco en la definición, porque si bien dice, es un pensamiento que interpretamos que algo injusto está pasando. El tema, cuando nos metemos en el tema de la justicia e injusticia, podemos estar hablando de leyes muy subjetivas, muy personales, ¿sí? Y después nos vamos a meter en la valoración que le damos a eso. Pero cuando interpretamos una ley nuestra, se quiebra, respondemos con enojo. Pero una ley puede ser una interna, una creencia instalada en nuestra crianza. Por ejemplo, una muy conocida: vos me faltaste el respeto y eso no lo voy a permitir. Nos podemos preguntar ante esa persona qué significa hacer el respeto, ¿no? Puede ser, no me saludó, y vamos al acontecimiento, de que la otra persona no lo puede haber visto, no la identificó, o la tuteó, y para esa persona faltar el respeto es que no la traten como usted. O sea, la ley puede ser muy personal, y el que la rompe no comparte esa ley, ¿sí? Y cómo reacciono yo ante eso, es con una persona iracunda, con enojo, y va a tratar de hacer respetar esa ley que es inquebrantable para una persona, y acá es donde nos metemos en la valoración, cuando hay diferentes tipos de valoración. Todos tenemos una ley interna, todos creemos que es justo y que es injusto, y ante el quiebre de esa ley personal vamos a reaccionar de esta manera. Pero hay diferentes tipos de valoraciones. Nosotros las llamamos demandantes y preferenciales, de hecho se conocen así. Demandantes cuando mi interpretación de la ley es rígida y caigo en la creencia de que esto tiene que ser siempre así, no puede ser de otra manera, y si me encuentro con que es de otra manera, no lo voy a permitir, es una catástrofe, y ahí es donde se produce el episodio de ira incontrolable, pero viene ya desde un pensamiento rígido, de una persona que no acepta otra realidad. Y la preferencial es la que sabe adaptarse. No quiere decir que se haga lo que quiera con esa persona, acabe aclarar esto, ¿no? Sino que tiene un deseo, tiene una meta clara, sabe qué desea, pero también sabe adaptarse, sabe entender que el mundo no gira y no se rige por las mismas leyes que
que tiene uno, ¿no? Y es... Ese preferencial también está muy relacionado con lo que pusimos como características de emociones. Estas características que están escritas de la valoración se da en todas las emociones, ¿sí? Nosotros vamos a enfocarnos específicamente en ejemplos de la ira o el enojo, ¿sí? Pero que podamos también llevarla a todas las emociones, desde el miedo, la tristeza, todas, ¿sí? Que podamos ver qué tan funcional, como hablábamos al principio, qué tan funcional están nuestras emociones. Respecto a lo que él hablaba de preferencial, es un sistema también de creencias muy maduro, ¿no? Poder pararnos frente a determinado acontecimiento o ante determinada situación y decir, es maduro poder elegir, decir, bueno, yo preferiría que esta situación de pandemia no esté porque realmente nos está agobiando o realmente nos está haciendo mal, pero ante eso nos adaptamos y esa adaptación tiene que ver con la madurez. Un pensamiento inmaduro tiene que ver con querer negar esta realidad, querer meternos adentro de un frasco y decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a actuar como yo quiero, porque nadie, ni ninguna situación de pandemia, ni ninguna situación va a hacer que yo actúe de esa manera, ¿no? Eso es un sistema de creencias inmaduro, ¿sí? Y cuando hablamos de útil o inútil, específicamente en la ira, entendemos que la ira es una emoción que tenemos todos, ¿no? Y que las tenemos por algo, o sea, no es que Dios nos creó con el enojo para que seamos chinchudos, ¿no? Enojones. No, no. Por ejemplo, la ira puede ser utilizada como un mecanismo de defensa ante una situación X. A mí vienen a asaltarme, ¿sí? Y en vez de paralizarme, que puede ser otra de las reacciones del miedo, yo puedo enfrentar esa situación con enojo, siempre y cuando no tiene que ser equilibrado, pero yo puedo reaccionar con enojo, y entonces en ese momento, esa situación, esa emoción me es útil, ¿sí? Inútil sería utilizar esta emoción ante la situación de la bicicleta, yo me le cruce adelante del auto y quiera pelearme con la persona que no me puso la luz de giro, ¿sí? Esa situación, viéndola desde la perspectiva de fuera, es una situación inútil, ¿sí? No me sirve. Yo me gusta también, ya que entramos en el ejemplo del tránsito y entendiendo por ahí la valoración de esto de demandante y preferencial, hay un ejemplo práctico de decir, soy demandante y no acepto otra realidad, cuando, por ejemplo, en el tránsito voy predispuesto a... es muy conocido con los taxistas, tener algo abajo del asiento, por si alguien se me cruza de mala manera, alguien cruza cuando no tiene que cruzar, ya estoy predispuesto a que si alguien no se maneja como yo pienso que tiene que manejar, o como tiene que ser, voy a reaccionar de la manera. Ya estoy preparado para reaccionar de esa manera. Diferente cuando es preferencial, de decir, salir y saber que puede pasar, que alguien cruce, o toque bocina, o no ponga el guiñe, y no va a ser una catástrofe. Esto de reeducar nuestras emociones a veces es esto de empezar a procesarlo de antemano, de pensar las situaciones o exponernos en situaciones posibles, y no esperar la situación para ver cómo reacciono, o incluso estar pendiente de una reacción ya decidido, es una reacción violenta ante una situación que no es de nuestro agrado, ¿sí? Es procesar, es trabajar con la tolerancia, la frustración, muchas veces, y la preferencial no es quedarse en el molde, sino también buscar la forma, ¿sí? En situaciones de llegar a que la situación nos agrade, porque no es todo el tiempo ceder,
es una parte de ser maduro, es buscarle un accionar yo, ¿qué puedo hacer yo para que la situación esta no me encuentre? Y muchas veces en el enojo simplemente es hablar claro, de transmitir lo que uno quiere claramente, porque a veces esperamos que la otra persona entienda lo que yo quiero, y después cuando no me encuentro, que la persona no tuvo rayos X y vio lo que yo quería, me encuentro ya y me enojo, pero nunca lo transmití, nunca expresé bien lo que deseaba de una manera, y a veces simplemente es eso, es saber comunicarse, saber, el enojo es una emoción necesaria, y una de las funciones es poner límites, saber poner límites. Esto hasta ahí, saber expresarlos, ¿sí? Me pasaba mucho en mi trabajo, como para dar un ejemplo práctico, yo trabajo en ventas, hago una venta, ¿sí? Supuestamente imaginaria, digamos, porque yo levanto el pedido, lo cargo, pero bueno, este pedido pasa por una facturación, por una preparación en un depósito, hay un reparto de por medio y llega al cliente. Y muchas veces no llegaba a lo que se pedía. Y primero estallaba el cliente, después estallaba yo, porque procesaba y la ira de esta, y bueno, y la transmitía, ¿no? Sinceramente era, ¿por qué no se le llegó lo que tenía que llegarle, ¿no? Y realmente cuando lo tomamos de una dinámica demandante, entender de que había personas de por medio, había equivocaciones, incluso mías también, de haber facturado cosas que quizá no había, que habían producido el error, pero cuando lo vivía de una manera demandante, primero que nada entender ya desde antes de que cuando vivimos así no va a traer soluciones, simplemente va a estallar, va a explotar, pero realmente por eso también está esto de útil e inútil. ¿Qué utilidad tiene que yo estalle? ¿Sí? ¿Genera algo útil? Llegar a ese tipo de preguntas antes de la reacción, o plantearnos antes este tipo de cosas para que la situación no nos sorprenda y reaccionemos como alguien que no pensó. Porque el enojo en estas situaciones, por ejemplo, de ventas, que justo los dos trabajamos en ventas en diferentes momentos, claramente, pero en ventas, mucho tiene que ver cómo nosotros logramos pensar, ¿no?, nuestras reacciones para saber cómo va a influir en el medio que vamos a estar. Porque nos podemos enojar en nuestro lugar de trabajo y podemos afectar todo el entorno laboral, y ese día para nosotros va a ser catastrófico, ¿sí? Porque vamos a estar enojados todo el día y va a haber un desgaste físico, psíquico, entonces no va a ser útil que yo me enoje todo el día porque lo que yo le pedí a Juan no llegó y yo no lo tengo para la venta, porque no va a ser para nada beneficioso, ni en lo personal ni dentro del trabajo. Entonces, poder siempre, obviamente como decía Juan al inicio, ¿no? No es algo que nosotros lo vamos a hacer de taquito, por eso nosotros estamos, la reeducación emocional lleva tiempo, lleva mucho tiempo darnos cuenta la acción, o sea, cómo nosotros actuamos. Nosotros sí o sí tenemos que saber si eso ayuda o no ayuda, ¿sí? Sí, tal cual. Ahí, como dicen, la venta es trabajar mucho en la comunicación, y no solo en la venta, pero como decíamos, la forma de comunicar, yo te diría que un alto porcentaje de enojos nos quita el saber comunicarnos, el saber expresar bien el pedido, lo que deseamos. En eso se nos dirían en porcentaje muchos enojos. Nos ahorraríamos enojos. Sí. Volviendo un poco a la teoría, para encaminarnos, porque ¿qué pasa? Nosotros vemos una persona iracunda, o a veces somos personas iracundas,
ante determinadas situaciones y muchas veces no entendemos el por qué, ¿no? Porque mucho de esto de reeducar nuestras emociones tiene que ver con lo que venimos diciendo en todas las charlas, pensar lo que pensamos. Porque en cuanto nosotros pensamos lo que estamos pensando, vamos a poder modificar nuestra accionar. Cuando nosotros lo hacemos por impulso, es muy difícil, ¿sí? que nosotros logremos cambiar nuestra manera de actuar. Entonces, una de las, de la teoría, ¿no? de este sistema de injusticia, tiene una serie de creencias bases también, ¿no? No solamente que aquello que nos ocurre es injusto, sino que podemos desglosarlo en 5 grandes pensamientos. 4. Bueno, 4. 4 grandes pensamientos. Primero, una persona que es iracunda, una persona que se mueve por la ira, generalmente piensa que puede evitar el sufrimiento, ¿sí? De una manera demandante. Exactamente. A ver, ante una situación X, ¿sí? Ante un acontecimiento, lo que creamos es como una capa, de alguna manera, donde no me permito sufrir, ¿sí? Entonces, me enojo ante la situación, pero para evitar que esa situación me lastime, para evitar que eso injusto, ¿sí? haga doler algo en mí. Entonces, la persona iracunda lo que hace generalmente es crear esa barrera, ¿sí? para evitar sufrir. Claro, ese pensamiento de una manera demandante está instalada en una persona iracunda. Puedo evitar el sufrimiento, está convencida de eso. Entonces, cuando se encuentra con una situación que le genera sufrimiento, no es capaz de procesarlo. Choca con la realidad de que no lo puede evitar, porque estaba convencida de que lo podía evitar. Claro, el sufrimiento para una persona iracunda es injusto. No tiene por qué pasar, nadie debería de sufrir. Es injusto que una persona sufra. Entonces, mi sistema de creencias va a ser ese. Y tiene que ver mucho con lo que Juan habló al principio, de esta tolerancia a la frustración. No nos permitimos sufrir, porque no es justo que yo sufra. Entonces, no genero tolerancia a la frustración. Entonces, cuanto menos tolerancia a la frustración tenemos, más enojados vamos a estar. ¿Sí? Es un pequeño trabalengua, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, si no queremos sufrir, lo que vamos a hacer es evitar tolerancia al sufrimiento, a frustrarnos. Entonces, inevitablemente vamos a estar enojados todo el tiempo, ¿sí? Otra creencia que aparece en esto de la injusticia es ser víctimas. Y esta creencia es generalmente aquella que se puede vivenciar en lo que se habla de violencia de género, ¿no? Muchas veces, violencia de género porque es lo que hoy lamentablemente más se ve o está en boca, ¿no? Muchas veces la persona iracunda que actúa con violencia física o violencia verbal, lo hace desde el lo hice porque me hizo enojar, lo hice porque culpa de ella, porque si ella no hubiese actuado de esa manera, si esa persona no me hubiese hecho eso, yo no hubiese actuado así, ¿no? Entonces, la persona iracunda se pone en esa situación, ¿no? En esa situación de ser la víctima. ¿Sí? Esa es su manera de defenderse, ¿no? Él actúa, o su justificación. Él o ella actúa así porque la otra persona actuó de esa determinada manera. Si no hubiese actuado de esa manera, yo no hubiese actuado así. No lo hubiese pegado, no lo hubiese insultado, no hubiese... Esa es una de las bases, ¿sí? De la creencia base del sistema iracundo. Sí, como comentábamos hoy del pensamiento nuclear, que habla de quebrantar una ley, siempre hay alguien, está la víctima y el agresor. Siempre lo iracundo se va a identificar como la víctima. Yo soy el que está sufriendo, yo soy
nunca se va a plantear si la ley que está siendo quebrantada puede estar media desentonada, ¿no? Que es lo que estamos planteando ahora, de pensar, bueno, ¿qué era lo que yo esperaba? ¿O qué es lo que se quebró? ¿Qué es lo que se interrumpió? En vez de eso, está en una postura de que, no, yo esperaba esto y no fue así. Entonces siempre es la víctima. Y actúa de manera defensiva, ¿no? Porque como soy víctima me tengo que defender de esa injusticia que se cometió para conmigo. Y esto también tiene que ver con el próximo pensamiento, que quiere decir, que dice de creer que demostrar agresión o ira es fortaleza, ¿sí? Aquellas personas que se sienten fuertes cuando demuestran que tienen el poder, que tienen, agresividad, ¿no? Que son más personas porque pueden plantarse y pueden gritarte o pueden demostrar, ¿no? que tienen más poder que vos. Ese sistema de creencia está completamente alejado de la realidad, ¿sí? Y ese es uno de los que muchas veces cuesta desarraigar, ¿sí? Porque tenemos que entender que la fortaleza está en poder ser mansos, en poder pensar antes de actuar, ¿sí? En no demostrar fortaleza a través de la ira o de la agresión, sino demostrar fortaleza a través de poder ser mansos, de poder decir, bueno, esta situación es injusta, sí, pero poder tener esa capacidad de controlar nuestros impulsos, aunque nos enoja y saber cómo actuar, ¿sí? Ante esa situación. Pero pasa generalmente en la adolescencia, ¿no? Podemos llevar como ejemplo práctico las peleas de chicos, ¿no? El más fuerte, el más peleador, era el que mandaba en los grupos de jóvenes, adolescentes, justamente en las escuelas. Entonces, poder desarraigar, eso es lo más, es difícil. La verdad que lleva mucho traer eso, por qué pensamos lo que pensamos para poder modificarlo, ¿sí? Sí, creo que contrarresta, hay otro versículo bíblico que habla que tiene más valor el que se conquista a sí mismo que conquistar toda una ciudad. Habla de un poder de conquistar ciudades y pueblos, pero dice que tiene más valor el aprenderse a dominar a sí mismo. Y creo que enfrasca más o menos esto, que por ahí a veces hemos aprendido de creer que demostrar una fortaleza mayor física te pone en posición de autoridad y de tener la razón, que nos aleja de la capacidad que nos separa de todos los otros seres, que es la capacidad de razonar, de comunicarnos, de expresarnos. Hay una frase en el material, ¿cómo es? Ay, se nos fue. Estaba aquí. La violencia es la inteligencia de los ignorantes. Exacto. Como para cerrar la idea. La idea que tiene que ver también con esta otra creencia, ¿no? De creer que está sufriendo una injusticia y se tiene la obligación de rectificar el error del otro, ¿no? Esto de ser inteligente nada tiene que ver con esta creencia de la obligatoriedad del otro de retractarse de lo que me hizo, porque esta creencia tiene que ver con eso. Ya vimos que evitamos el sufrimiento, somos víctimas, tenemos que demostrar fortaleza, pero no nos quedamos con eso, no nos quedamos con que es una injusticia y bueno, no, tengo que hacer que el otro de alguna manera pague por lo que hizo, ¿sí? Ese rectificar el error del otro que me hizo a mí, ese exigirle a la persona que me pida perdón, exigir a la persona que reconozca que me hizo mal. Esa creencia también es muy difícil de pensarla, porque como nos ponemos en ese lugar de víctima, y el otro es el culpable, el otro tiene que venir y pedirme perdón a mí. El otro tiene que modificar aquella situación. Y tiene que ver mucho con lo que hablaba Juan hoy de las leyes que tenemos, ¿no? Porque capaz que la persona no lo hizo queriendo,
pero como rompió una ley en nosotros, nosotros tenemos que obligar a esa persona a que reconozca que se equivocó, ¿sí? Un ejemplo práctico tiene que ver muchas veces con la violación, o aquello creemos de la violación de la intimidad, ¿no? Que cuando nos revisan o el celular o las redes sociales creemos que nos están invadiendo, que tal vez muchas veces para otra persona no tiene que ver con una cuestión de invadir, no sé, Juan, préstame el celular para tal cosa y me quedé revisando, o no revisando intencionalmente, sino que agarré el celular para ver algo y acostumbrada abrir los mensajes o lo que sea. Puede, no, 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 los mensajes no. Tiene que ver con una cuestión de qué ley se está rompiendo. Entonces, Juan, enojado conmigo, me va a decir que yo violé su intimidad, que es mi mecanismo de control para con su persona, o esas situaciones que muchas veces no tienen que ver con una realidad, sino con la valoración de esa ley interna que tenemos que hacer que el otro la cumpla, sí o sí. Esas es como las 4 bases de esta creencia de que algo injusto está pasando, ¿sí? Que no la vamos a aprender, ni siquiera nosotros que lo hemos estudiado la vamos a aprender, porque la tenemos que ir modificando constantemente, es una educación constante, una reeducación, que vamos a hacer todo el tiempo, ¿sí? Y aquí, lo práctico, de alguna manera, sí. como para... Pensaba antes de ir a lo práctico, tenemos algunos consejitos prácticos, por ahí venimos hablando de las definiciones, de los preconceptos, de la valoración, sabemos que venimos al palo. Somos de hablar mucho encima, los dos, nos pusieron juntos y somos... La verdad es la primera vez que compartimos de esta manera, pero bueno, nos queremos quedar tranquilos de darle la libertad de hacer alguna pregunta de lo que venimos hablando, si algo no se entendió, si algo quieren que repitamos, está el chat habilitado. Ahora en unos segunditos ya nos metemos Ahora, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a salir de aquí, ahí está. Si quieren habilitar, bueno, imágenes no, o una manito arriba para saber, porque no están todas las cámaras ¿No apagadas. están habilitados? No, los micrófonos no, pero manito arriba, si se viene entendiendo, si somos claros, si quieren hacer, muchas gracias. Silvia, muchas gracias, Cristian. Genial. Porque por ahí, a ver, es teoría, y aunque me echamos con ejemplos prácticos, por ahí hay cuestiones que se pueden perder. Nos gustaría saber si todos se está entendiendo. Gracias, Vir. Bien, genial, genial, porque por ahí, como decía, sí, como decía Juan, es la primera vez que lo hacemos, no somos muy buenos con la tecnología, tenemos que aclararlo, se dieron cuenta cuando quisimos compartir pantalla, pero para saber si no estamos yendo muy rápido, si se está entendiendo bien. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, entonces, muchas gracias, Clau. Volvemos a los consejitos prácticos. No, el otro. El otro. Muchas gracias, Juan. Ahora sí. Bueno, venimos hablando de esto de prepararnos. Está bueno de decir que siempre todas las emociones y lo que hablamos van siendo herramientas, y cuanto más las vamos procesando, nos vamos deteniendo, nos va a ayudar ante los momentos de la emoción, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué pasa cuando estoy en ese momento de enojo, cuando me encuentro con esa injusticia. Sí, porque esto es el estudio previo, pero la vida real a veces nos agarra y si no, todavía no aprendimos a identificar todas estas creencias que venimos charlando y demás, actuamos. Entonces, ¿cómo ante ese actuar podemos bajar un cambio y de alguna manera
salir de esa situación. Bueno, ¿qué hago cuando me enojo? Cuando yo me enojo. Son consejos muy simples, muy prácticos, pero en el momento cuestan hacerlos. El primero es salir del lugar, ¿sí? Agarrar el barbijo en esta situación y salir a dar la vuelta a la manzana, no te quedes ahí, si no te es posible salir, anda a otro ambiente. Bueno, vimos la respiración el otro día con Silvano y en la clase anterior, es una buena forma, pero realmente identificar ya no nos agarra de improvisados. Hoy estamos trabajando en esto y está bueno que lo sepamos, esto de salir, buscar un lugar más tranquilo, alejarnos lo más posible de la situación. No te quedes ahí. Hay una realidad, que esto lo tendríamos que haber dicho al principio, o no sé si lo comentaron los chicos cuando hablaron de las emociones, pero todas nuestras emociones no solamente las transmitimos en nuestro accionar, sino que se transmite también en nuestro físico, ¿sí? Entonces nosotros cuando nos enojamos, pasan un montón de cosas en nuestro físico, y una de las cosas es la típica, se nos va la sangre a la cabeza, y es literal. Entonces, estos consejitos, incluyendo el de la respiración que nos dio Silvano, nos va a ayudar a tratar de enfocar esa presión que vamos a tener cuando en nuestro organismo físico se genera el enojo. Sí. En este tiempo, como venimos hablando, tratar de quitarle la responsabilidad a la situación y buscarla en vos. Preguntá, ¿por qué me enojé? ¿Qué es lo que yo esperaba? ¿Sí? Como para darle un lugar. El segundo acá es no hables, no intentes entrar en razón en ese tiempo, reconocer que es un tiempo donde guardar silencio es lo más sabio en ese momento. Siempre se dicen cosas o de la forma que no queremos decir y que después nos arrepentimos. Así que el segundo consejo es tratar de expresar de la mejor manera, porque entendemos las situaciones, no hablar. Mira, dame un minuto, no quiero hablar en este momento, por favor, no me hables, de la manera que puedas, y tratar de distender, como dice el último, la respuesta lo más posible. ¿Sí? Esos son los 3 consejitos que te podemos dar prácticos a la hora de un episodio de enojo. Pero también, ¿qué pasa cuando la otra persona es la explosiva, la iracunda, ¿no? Y básicamente es lo mismo, es salir del lugar, no tomar decisiones, ni hablar en ese momento. Lo más sabio que podemos hacer es alejarnos del lugar, dejar ese lugar. Y hay un proverbio, que es Proverbios 15:1, lo tengo acá, que dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mientras la respuesta áspera la hace subir. Y en esos momentos, a veces estamos muy tentados a picañear ahí, a decir cosas que a veces duelen. Sabemos a veces en las situaciones, más que nada en las discusiones con cercanos, dónde golpear, dónde le molesta, y a veces en ignorancia golpeamos ahí y eso va a hacer que el furor suba. O sea, la blanda respuesta aplaca la ira. Lo que queremos y lo que queremos fomentar es eso. Obviamente vamos en contra de lo que genere violencia de cualquier tipo, tanto física como en palabras, y por eso te damos esos consejos. Una persona en ira no va a entrar en razón. Entonces es inútil que en ese momento intentemos que la persona entre en razón. Por eso el consejo es este. Respuesta blanda, que aplaque la ira, alejate de él, porque en ese momento la persona iracunda no ve, y nada. Y después tomar decisiones con respecto a esto. Después, ahora creo que vienen unos consejos, ¿no? No. Bueno, habla de elegir las personas con las que nos interrelacionamos, claro, cuando nos generan este tipo de cosas.
no queremos hacer hincapié en soportar ningún tipo de violencia cuando no lo amerita. Bien. Bien. Justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que decía. Sí, vamos a estar respondiendo a eso. Vamos a dar un antídoto que le decimos para el enojo. Nos fuimos por aquí. Bien. Justamente para responder una de las preguntas que hacían, que es ¿qué hago con esa ira? Bueno, acá Bren nos va a leer una historieta. Una breve historia. Esto tiene que ver justamente, tratamos de buscar cosas prácticas, ¿sí? Para poder nosotros entender cómo nos manejamos en lo mental, y después de eso viene la respuesta a la pregunta que nos hacían recién. Voy a leer, espero no aburrirnos. Voy a leer un poquito y después capaz que se los cuento. Ignacio estaba con muchas dificultades económicas. No podía encontrar trabajo y tenía deudas en juego que ya comenzaban a causarle problemas. Un día desesperado fue a la casa de su amigo Manuel para pedirle dinero prestado por unas semanas. Manuel, que conocía que Ignacio no era muy prolijo en sus finanzas, le explicó que necesitaría sí o sí el dinero 30 días después de que se lo prestara. Como no confiaba mucho en la responsabilidad de Ignacio, le pidió que le firmara un pagaré, con el fin de asegurarse cobrar el dinero. Acto seguido, Ignacio firmó el documento sin problemas y se fue con el dinero. Cuando se cumplió el mes, Ignacio no apareció con la plata. Por este motivo, Manuel lo llamó y le pidió que le devolviera el dinero. Ignacio alegó que no lo tenía y que dudaba mucho que lo pudiera obtener en el futuro. Muy indignado con tal injusticia, Manuel fue con el pagaré a un abogado, pero triste fue la sorpresa para el abogado y para el acreedor al enterarse de que Ignacio se había declarado en quiebra y que no había nada para hacer. Ningún juez podía obligar a Ignacio a pagar su deuda, ya que no existía el dinero para hacerlo. La ira y la bronca comenzaron a tomar dominio de Manuel, por la injusticia que se estaba cometiendo. Insistía una y otra vez con distintos abogados y todos le decían lo mismo. Manuel no hacía nada más que pensar en cómo hacer justicia. Y esto le llevaba mucho tiempo de su vida, al punto que comenzó a descuidar otras tareas de ella. No se trataba solamente de un pagaré, ahora era toda su vida. No hacía nada que no fuera a pensar en su derecho a cobrar. El tiempo pasó y Manuel había perdido mucha calidad de vida desde que Ignacio lo había traicionado. Un día, nadie sabe cómo, por sus propios medios, pensó en renunciar a ese pagaré, por lo que decidió romperlo y empezar a concentrarse en cómo volver a hacer dinero. Poco tiempo después, Manuel no solo había recuperado su calidad de vida, sino que no estaba angustiado y amargado porque no tenía nada que reclamar, ya que no había ningún elemento legal para hacerlo. Un montón para desglosar, ¿no? Vemos que no solamente la ira puede generar una pérdida de amistad, porque en su momento Ignacio y Manuel eran amigos, sino que Manuel pierde calidad de vida, ¿sí? Por estar enfocado en ese enojo y en esa bronca, que es legal, que es real, que la injusticia se cometió, ¿no? Pero qué importante la decisión que toma para poder salir adelante, ¿sí? Y en base a esto es que de alguna manera presentamos el antídoto para la situación. Hay situaciones que nosotros no vamos a poder modificar. Hay situaciones de injusticia que nosotros no vamos a poder cambiar. Los acontecimientos no van a poder cambiarse. Ahora está en nosotros saber qué situación o qué actitud tomar frente a eso. Y ante eso vamos a ver otra historia. Sí, en esta historia está muy claro a veces cómo a veces el enojo
nos desenfoca de todo y no podemos pensar en otra cosa que en esa injusticia que nos hicieron. Y empieza a repercutir de una manera hasta física. Vemos que el enojo y el vivir en este tipo de emoción nos trae estrés, en lo físico también, dolores musculares, y enfermedades que están conectadas con esta emoción de vivirla de esta manera. El antídoto ante la injusticia es injusta, les va a sonar injusta, el perdón es injusto, pero el primer beneficiado en tomar esta decisión vamos a ser nosotros, cuando lo hacemos, cuando lo decidimos, como en la historia, decide renunciar al derecho de la retribución, de lo que es justo. En la historia no sin antes romper el pagaré, romper el único elemento que le hacía tener una esperanza, estar aferrado a su justicia, la rompe y empieza a encontrarse que se puede enfocar, dar por tierra esto, y qué importante cuando la situación ya pasó, y a veces estamos anclados en aquello que pasó y no podemos a veces dejar de pensar en eso, no podemos ver lo que nos rodea, no podemos disfrutar lo que nos rodea porque estamos todavía pensando en lo que se nos hizo. Y no hay nada que pueda cambiar eso. Por eso el antídoto más sabio y más liberador para nosotros y del que podemos hablar es del perdón. Hay una historia en la Biblia que está en Génesis 45, que es la historia de José. Este personaje no presta plata, sino que es más lo que sufre también. No sé si todos la conocerán, pero vamos a dar un breve pantallazo de la vida de José. José es el menor de en ese momento 11 hermanos, los cuales le tenían un poco de envidia o estaban celosos de él, porque el padre tenía una cierta preferencia con él, y él también tenía sueños que por ahí para los hermanos los hacía ver como un agrandado, como el preferido. Este sentimiento de los hermanos termina en la decisión de ellos primero piensan en matarlo, después lo venden a Egipto como esclavo. José vive una vida de esclavo en cárceles, podemos ver toda su historia, la verdad que tiene picos muy altos, porque está en lugares donde administra bienes de personas pudientes en ese tiempo, pero también de estar ahí, también pasa por la cárcel, sufre mucho a través de todo ese tiempo por la decisión de los hermanos, que decidieron venderlo por envidia, como un esclavo. Bueno, la historia cuenta que la vida en varias situaciones, por varias situaciones, termina siendo consejero del rey José. José tenía revelaciones en sueños, y a través de esas revelaciones por sueños termina siendo un preferido del rey de Egipto en ese tiempo, y lo da como gobernador de Egipto. En ese tiempo hay una gran hambruna en toda la tierra, menos en Egipto, entonces hace que toda la tierra se dirija a Egipto en busca de alimento, donde está José gobernando. Y ahí es donde llegan los hermanos en busca de alimento. Mirá qué reencuentro que tiene José. Años después de haber pasado un montón de cosas, seguramente recordando no de muy buena manera a sus hermanos, tratándolos quizá a veces dejarlos en el olvido, pero seguramente estaban presentes en su memoria. Llegan los hermanos, y es Génesis 45:4, es el versículo por ahí en el cual nos detenemos, que es cuando José decide, ahora pues, no
no se entristezcan. Claro, se identifica, no dice el 5. Perdón, lo voy a leer de acá. Porque Reina Valera es Reina medio... Valera... Yo la tengo en Reina Valera y él no. Por favor, acérquense. Ellos se acercaron y él volvió a decirle: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarle la vida. Y acá tenemos otro principio del perdón. Entendamos la situación. José se reencuentra con los hermanos que lo vendieron, y José en ese momento era el segundo hombre más poderoso de la tierra. O sea, los tenía acá en la mano y tenía el poder de apretarlos, ¿sí? De impartir su justicia. De hacer justicia. Si nosotros vamos al material que estuvimos trabajando hasta ahora, fue súper injusto que por el simple hecho de ser un soñador, o de ser de alguna manera el preferido en su momento de su padre, es una injusticia que lo hayan vendido simplemente porque él tenía otros sueños, ¿sí? Entonces, él en ese momento en Egipto, siendo gobernador, siendo en ese momento Egipto la potencia más grande a nivel mundial, siendo Egipto quienes justamente determinaban quiénes comían y quiénes no, porque por eso iban de todos lados a buscar comida, porque él había tenido un sueño y habían reservado comida, él tenía el poder en su mano de aplicar justicia, y él no lo hace. Él toma otra decisión, al igual que Manuel en la historia que leímos, ¿sí? Lejos de hablarlo con liviandad, porque realmente reconocemos que es un acto de injusticia, muchas veces el perdón, y no queremos bajar una línea diciendo tenés que perdonar. De hecho, en la historia, si la leemos, José no llega a esta decisión con facilidad. Hace ir y volver a los hermanos, es como un tiempo en el que lo procesa. Hace una pequeña justicia, de alguna manera, para ver cómo reaccionar, porque estaba enojado, y era todo su derecho estar enojado. Por eso la invitación es no a decirte tenés que perdonar, sino que te aconsejamos hacerlo. Sos el primer beneficiado en hacerlo, realmente es así, pero también entendemos el proceso y queremos dejarte mínimamente con esa inquietud de focalizar, y decir, bueno, invitarte a hacerlo, a meditarlo, a tomar la decisión sincera, porque también muchas veces es, lo perdono, pero todavía la tengo acá la que me hizo. Y no nos sigue dejando pensar en otra cosa. El perdón como herramienta, ¿no? Todo lo que estamos viendo son herramientas. El perdón es una herramienta que nos sirve a nosotros, que no tiene que ver con lo que la persona hizo, que no tiene que ver con esa situación, sino que tiene que ver con darnos libertad a nosotros, ¿sí? No solamente la historia de José, que recuperó a toda su familia, sino también la historia de Manuel. Él volvió a su vida, ¿sí? Manuel logró rehacer su vida, ¿sí? José volvió a encontrarse con su padre, conoció a su hermano menor. Poder leer la historia de José es atrapante, pero tomar la decisión para José no fue fácil. Es como decía Juan, no es una situación que vamos a decir, ay, bueno, sí, me hizo tal cosa, listo, ya está, lo perdono. No, no es así de fácil. Vamos, si querés salir directamente de acá. Ahí, así nos podemos ver las caras, ¿sí? Poder ver el perdón como una herramienta es súper útil, ¿sí? Muchas veces no vamos a entender porque volvemos a lo mismo, es una injusticia, ¿sí? Y poder tomar la decisión de perdonar es un acto de madurez muy grande, ¿sí? De nuestra parte lleva mucho esfuerzo, ¿sí? Pero poder entenderlo al perdón como un recurso para nosotros, ¿sí? Perdonar como un derecho nuestro, ¿sí? Pero también es una obligación para poder avanzar. Si nosotros estamos continuamente
pensando, como decía Juan, ¿no? Tenerlo en el medio de nuestra frente esa situación que nos pareció injusta, nunca vamos a poder avanzar, ¿sí? Y vamos a estar todo el tiempo enojados, y vamos a estar todo el tiempo con bronca, y todo eso va a hacer que nosotros nos movamos bajo esos parámetros. Entonces necesitamos perdonar para poder ser libres nosotros mismos, ¿sí? Usarlo como una herramienta para poder actuar de manera más feliz, más libre, ¿sí? Para poder vivir bien, sin necesidad de estar pendiente, porque cuando nos enojamos en caso de una persona, vamos a estar tal vez felices en otras situaciones, pero si nos enteramos que a esa persona le va bien en algo, vamos a acordarnos otra vez y vamos a enojarnos otra vez. Entonces, poder perdonar, primero que es, al igual que la educación emocional, es un constante, ¿sí? Hasta que nos deja de doler esa situación, vamos a necesitar perdonar constantemente, ¿sí? Y a partir de ese perdón vamos a poder vivir bien. Bueno, creo que era la idea transmitir. Queremos también dejarla abierto también para que se hagan preguntas. De nuevo, si hay algo que no se atendió, nos alegramos mucho. Clau. Es Julio. El que se enoja pierde y tiene razón. Cuando nos dejamos solemos perder cosas que no nos importan como amistades o cosas que realmente son de importancia, tal cual. Volvemos a lo mismo, usar el enojo como mecanismo de defensa ante determinada situación es útil. Ahora tenemos siempre que replantearnos en qué grado vamos a usar ese enojo, ¿sí? Si como nos cuenta Vir, esta situación nos va a hacer perder amistades, perder familiares, y tendríamos que rever qué grado de enojo o cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Cómo estamos actuando ante determinado acontecimiento que nos lleva a perder relaciones de amistades, ¿sí? ¿Querés que...? Una consulta, ¿cómo podemos trabajar el enojo en niños? La emoción sigue siendo la misma, ¿sí? Tendríamos que buscar la manera de ser simples al momento de explicárselo al menor, ¿sí? De poder sentarnos, porque también convengamos que los niños no tienen tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces necesitamos que aprendan primeramente esa pequeña tolerancia a la frustración, para poder de ahí enseñarle que está bien enojarse, ¿sí? Pero que necesitamos saber cómo actuar en esa situación, ¿sí? Lo que nos pasa con los más chicos es eso, que hay muy poca tolerancia a la frustración. Entonces rige el pensamiento o la creencia que veíamos al principio, nada de tolerancia al sufrimiento, no tolerancia, o viéndose uno como la víctima. Son cuestiones que también el menor va aprendiendo, y por eso hay que hacer hincapié primeramente para trabajar el enojo en esta tolerancia a la frustración. Que está bien que se enoje, que está bien que... pero a partir de ahí empezar a trabajarlo. No sé si... Y Bren, sumo una cosa más, sí. que también los chicos copian mucho lo que ven en la casa de los papás. O sea, si ellos ven que en su casa tienen reacciones desmedidas frente a situaciones de enojo, eso lo van a absorber como lo normal. De ahí lo van a tener que trabajar. Entonces, cuando los adultos empiezan a trabajar su ira y a trabajar el tema de la conversación, porque enojarnos vamos a enojar todos, pero este que decía Juan, ¿no? El no tomar decisiones enojado, el salir a caminar si es necesario, y después sentarse a tener esa conversación cuando los dos están más tranquilos. Los chicos que ven eso lo van a aceptar también como la manera en la que se enojan de una manera sana. Lo van a aceptar como lo normal, y eso es la idea. Lo que ellos vean de los adultos lo van a copiar de los niños, lo van a copiar los chicos. Exacto. Estaba esperando así. Justamente lo que dice Adri, ¿no? Estamos habilitados para enojarnos. Es verdad. Validar lo que el niño siente y hacer algo positivo con ese enojo. Exactamente, poder saber canalizar, ¿no? Ese enojo en el niño es súper importante.
perdemos, por ejemplo, la capacidad de negociar. Claro, es lo que hablábamos hoy al momento de la practicidad. Estoy tentado a habilitar a Adriana que quiere Sí, sumar ahí. ¿querés Ahí. cortar la grabación? Sí.